Vamos a abrir la Biblia en Romanos 10, 8 al 13. En el nombre del Señor, dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo dejamos ahí. Amén. Hoy quiero compartir con el tema la salvación, proyecto divino humano. Este mensaje está marcado con el número 1864. La salvación, proyecto divino humano. Mucha gente, así por casualidad, ha oído y ha pensado en lo que significa la salvación. La salvación viene de una palabra original griega que es soterología. Es la palabra que indica el estudio de la salvación. Nuestro objetivo en esta oportunidad es que amigos y creyentes que están al alcance de nuestra voz puedan entender lo que significa ser salvo. Unos para que busquen la salvación y otros para que la cuiden. Porque la mayoría de la gente menciona la palabra, pero no se ha detenido a pensar qué significa ser salvo y salvo de qué. ¿Salvo de qué? Porque cuando se habla de salvo se tiene que hablar de otra cosa, que es lo contrario a salvo. Salvación es un proyecto en el que convergen el deseo y la promesa de Dios con el esfuerzo mío, humano. O sea, Dios pone una parte y yo pongo otra. Porque hay que sacarse de la cabeza que nosotros somos títeres. Dios no creó títeres. Dios creó hombres y mujeres independientes, gobernados. Entonces convergen. El deseo de Dios es nuestra salvación. La promesa de Dios es salvarnos. El esfuerzo de nosotros se necesita para que se logre el proyecto. Además, salvación es una expresión que implica un inminente peligro. Usted dice, ¿se salvó de qué? ¿O por qué? ¿O cómo? Por ejemplo, hay una salvación que es de carácter terrenal y por supuesto temporal, que significa librarse del peligro, de un peligro inminente. Usted dice, va en el carro, cruzó la avenida y en el momento que iba a cruzar venía un carro a 100 kilómetros por hora y se salvó a un ñegato, dice la gente, en tablita. ¿Se salvó de qué? De que el carro le diera y lo matara. Entonces había un peligro, usted está frente a un precipicio, alguien lo empuja. En una ocasión yo iba a ver la novia, mi novia, en una motocicleta a San Juan de la Maguana. Antes de que la carretera del sur estuviera como está, había un número, le decían el número de Asua, que eso era así entre las montañas, una estrecha carretera. Yo había trabajado, había hecho mucho trabajo y había salido en un motor a las 12 del día rumbo a San Juan, porque el enamorado no piensa. Hermano, y me caí en al borde de un precipicio. Me dormí en un motor.
y caí, pero me salvé, ¿sabe por qué? Por la mano de Dios. Pero ¿sabe por qué me salvé? Porque en vez de caer para el precipicio, caí para la falda de la montaña. Me salvé. Si hubiera caído para el otro lado, no estuviera aquí hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay otra salvación que es de carácter espiritual. Porque tenemos o debemos entender que hay dos destinos. Uno malo y otro bueno. Y salvo es aquel que tiene la oportunidad, la habilidad, la oportunidad de escoger el camino que conduce a la felicidad eterna. Los dos caminos están ahí. Las dos posibilidades están ahí. Entonces, ¿quién se salva? El que escoge la mejor parte. Hay muchos que no le importa. Ellos dicen, bueno, el muerto con tierra tiene. Y es verdad, el cuerpo tiene con tierra. Pero recuerde que usted es más que un cuerpo. Ese cuerpo no es más que un estuche. Es una maquinaria que le sirve de instrumento para resolver problemas materiales mientras esté en este mundo material. Cuando salimos de este mundo material, este instrumento no sirve, no funciona. Entonces otras reglas juegan. Entonces, tenemos la oportunidad de escoger uno de los dos, el bien o el mal. El que escoge el camino del bien se salvó. El que escoge el camino del mal, nosotros decimos junto a la Biblia, se perdió. Entonces, eso se refiere a la vida eterna. Porque tenemos que pensar en esto. Vinimos al mundo un día y un día nos vamos del mundo. Ni pusimos la fecha para llegar, ni ponemos la fecha para irnos. Vinimos solos, desnudos y sin nada en el bolsillo. Así mismo nos vamos. Ahora, el problema es para dónde vamos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Son cosas que un ente pensante debe calcularla. Debe calcularla porque eso se va a dar, lo crea yo o no lo crea. Eso se va a dar porque está establecido por el que nos puso aquí. Que no nos preguntó para ponernos aquí, nos puso. Asimismo no nos va a preguntar para llevarnos y nos lleva. ¿En qué consiste la salvación? Bueno, ya dijimos la forma material, temporal. Me escapé de un peligro y aquí estoy vivito y coleando. Eso es lo material. Pero ¿en qué consiste la salvación que tiene carácter eterno? Que se refiere no al cuerpo sino al alma. Que yo pienso que es lo que más debemos cuidar. Lo que más debemos cuidar es el alma. Porque el alma soy yo en un cuerpo prestado. Según la Biblia, la salvación es un proceso. Y ese proceso consta de 5 indispensables pasos. Son 5 pasos que si usted lo brinca se daña. Si elimina uno de esos pasos se daña también. Tiene obligatoriamente que dar esos 5 pasos en el orden establecido para que funcione, para que el proyecto cuaje. Esos 5 pasos son regeneración, justificación, adopción, santificación y perseverancia. Y muchos dirán, ¿y con qué se come eso? Brevemente vamos a tratar de compartir una explicación. El primer paso es regeneración. Todos somos iguales. La Biblia dice que todos nos hemos perdido porque todos nos descarriamos. Desde otro punto de vista, todos estamos muertos en pecado, en delitos y pecados. Todos estamos muertos. Pero lo primero es la regeneración. Volver a generar vida desde el punto de vista espiritual. Dice Marcos 16, Evangelio de Marcos, 16, 15 y 16.
Jesucristo dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El alma que escucha la predicación del evangelio, aún esté muerta, vivirá, dice en Juan capítulo 5, versículo 25. Entonces Cristo manda a sus discípulos que vayan al mundo lleno de gente espiritualmente muertas. ¿Qué pasa cuando usted le predica a la gente? Es como cuando hay gasolina que no le está haciendo daño a nadie. Está tranquilito ese galón de gasolina ahí. No hay ningún problema con esa gasolina. Y hay una caja de fósforo aquí. Tampoco tiene ningún problema la caja de fósforo. Está uno aquí y el otro aquí. No genera nada. Ahora, júntelo. Hágale así al fosforito y tíreselo a la gasolina. Eso pasa con el alma cuando escucha el mensaje del evangelio. Cristo dijo: id y predicad. Cuando uno vaya, anuncia las verdades del reino de los cielos y habla en nombre de Jesús, las huestes malignas que gobiernan este sistema se desplazan, se activan, se revoltean, decimos nosotros. La gente siente, mucha gente dice: cuando lo oigo predicar se me engrifan los pelos, me da un escalofrío, se me acelera el corazón. Y una serie de procesos. ¿Sabe lo que es eso? El choque de la palabra de Dios con tu alma. Es la chispa del Espíritu Santo sacando candela de la piedra de tu corazón. Por eso dijo Cristo: vayan y prediquen. Es lo primero que ocurre, el toque del Espíritu Santo a tu ser espiritual. Entonces ahí se produce una serie de situaciones. Alguna gente llora, otra gente se pone contento, alegre, felices. Pasan al altar: pastor, ore por mí porque quiero entregarle mi vida a Cristo. Eso es después de escuchar la voz de Dios a través del mensaje de su palabra, que puede ser una prédica, pero puede ser una canción, una alabanza al Señor o un testimonio también. Varias de esas cosas pueden ser. Entonces ahí comienza la regeneración. Al escuchar el mensaje y ser impactado por la palabra de Dios, se enciende el generador de nuestra vida que estaba apagado, arranca y comienza a vivir. Entonces usted se da cuenta que usted estaba muerto, porque usted no sentía nada. Tantas veces que yo, y nada, ahora empecé a sentir. Pero todavía usted no está salvo porque escuchara la voz de Dios y supiera que necesita a Dios. Porque cuando escuchamos el mensaje descubrimos una necesidad. Pero si usted descubre que está enfermo y no va al médico, ¿qué pasa? Se muere. Cuando usted descubre que está perdido y no busca la salvación, se pierde. Entonces, al escuchar la voz de Dios, impacta su vida y comienza el proceso de regeneración. Segundo paso, justificación. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es un proceso judicial en el tribunal de Dios. Un proceso mediante el cual el culpable y pecador es declarado justo. Justo, que quiere decir listo para subir de nivel espiritual a los fines de ser aceptado. Cuando venimos al Señor, usted oye la palabra de Dios. Usted puede ser un mentiroso, un hablador, un engañador, un adúltero, un criminal. Usted puede ser cualquier cosa, pero usted oyó la voz de Dios. Y a partir de ahí se abre una puerta para usted cambiar. Entonces, cuando usted viene a Cristo y entrega su vida, usted viene tal como estaba, con todas sus arrugas, con toda su totuma, con todas sus imperfecciones, y necesita que le quiten cosas y que le coloquen cosas, prótesis, para usted poder funcionar correctamente. Entonces, ya que está generando vida, necesita ajustes.
para llevarlo al nivel que el maestro desea. A veces esto cuesta mucho trabajo, mucho sufrimiento, muchas adaptaciones, porque usted era un hombre borrachón. Usted tenía a su esposa con su familia, pero tenía 3 sucursales. Entonces, cuando usted despierta y conoce a Cristo y usted empieza a enrolarse en el camino de la verdad, usted se da cuenta que eso está mal y que usted tiene que dejar 2 de esas mujeres. ¿Y cómo? Si yo la quiero a las 3. Yo las amo a las 3. Le agradezco a las 3. A cada una por una cosa. Pero cuando usted entrega su vida a Cristo y estudia la Biblia, se da cuenta que está mal. Entonces eso duele. Pero es parte del proceso de nivelarte espiritualmente, ajustarte, justificarte para que ni sobre ni falte, según la voluntad de Dios. Entonces después de ser regenerado, vamos a ser justificados, preparados. El tribunal nos lleva, dilucida toda nuestra falta, todos nuestros delitos. Entonces aparece el Cordero de Dios que murió por nosotros. Y esos pecados están perdonados si nosotros asumimos el compromiso. Entonces ya estamos justificados, pero todavía falta algo. Todavía me puedo perder. Falta adoptarme como hijo. Porque todavía yo no estoy en la familia. Yo estoy en la cercanía. Yo soy amigo en proceso. Pero ahora falta que la divinidad me acepte como hijo. Luego de estar justificado, está listo para ser insertado en la familia de Dios y entonces ser adoptado como hijo. ¿Qué dice la Biblia? Dice Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que creen. Lo que quiere decir que hay una posibilidad dentro de los que fueron regenerados, dentro de los que fueron justificados, todavía hay una posibilidad de que no sean aceptados, porque se rebelen, hay gente que después que se convierte dice, ay, pero si yo hubiera sabido que era así, que tengo que dejar de fumar, que tengo que dejar de mentir, si esa es mi arma favorita, y tengo que dejar ese tipo de amigos y amigas que yo tenía, tengo que apartarme de ellos. No, esto no es como yo creía. Entonces hay gente que se devuelve y dice, el precio es muy alto, yo no lo puedo pagar. Pero, dice el Señor, que ese mundo de gente perdida, el Señor dice, todos los que me escuchan, todos los que me reciben, los que creen en mi nombre, les doy, dice Cristo, les doy potestad. O sea, le doy el reconocimiento, la autorización de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. O sea, a partir de ahí ya yo puedo decir con toda la boca, soy hijo de Dios. Y en el mundo espiritual eso vale mucho. Porque el diablo respeta a los hijos de Dios. No que los respeta, le tiene miedo. Porque él sabe lo que viene detrás. Él sabe lo que hay, el compromiso que hay. Entonces dice Romanos 8:15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por lo cual pueden clamar, Abba, Padre. Abba, una palabra griega, quiere decir papi, papito. Entonces, eso es lo que dice, que ahora yo tengo el derecho legal, legítimo, de clamar a Dios como mi Padre. Quizá usted ha visto mucha gente que pide la oración, pero no le sirven a Dios. Hay mucha gente que cuando su familiar o ellos mismos le detectan una enfermedad maligna,
inmediatamente acuden a la iglesia o a alguien que ellos conozcan que lleve una vida más o menos arreglada con Dios y le dicen: necesitamos que ore por fulano, o necesito que ore por mí. ¿Y por qué tú no oras? Aquí dice por qué. Después que hemos recibido al Señor, ya no tenemos el espíritu de esclavitud que teníamos, sino el espíritu de adopción, por lo cual ahora puedo clamar: Padre. ¿Por qué? Porque ahora soy hijo. No era hijo, era un amigo. Ahora soy hijo y puedo clamar con todo mi derecho. Con todo el derecho puedo clamar: Abba, Padre. Porque es muy bueno tener el derecho, pero hay que conservarlo, hay que buscarlo. Porque todo el mundo quiere que Dios lo bendiga. Todo el mundo quiere que Dios lo escuche. Pero uno le pregunta a la gente: ¿y tú te acuerdas de Dios? Tú quieres que Dios se acuerde de ti, pero tú te acuerdas de Dios. ¿Qué tú estás haciendo por Dios? Siquiera escucha su palabra, atiende a sus consejos y por lo menos obedécelo. Pero tú quieres hacer lo que te da la gana, vivir como te da la gana, y cuando tienes una emergencia, entonces acude a Dios. Señor, aquí estoy. Ayúdame, que mi abuela oraba mucho. Mi papá era un pastor. Usted sabe que uno de los problemas de la salvación es que es individual. Es individual, es personal. No se transfiere de padre a hijo, ni por apellido, ni por generación. Cada cual tiene que buscar lo suyo. Yo busco por mí y mis hijos buscan por ello, mis padres buscaron por ello, etcétera. Dios no tiene ni sobrino ni nieto. Solo tiene hijos. Dios solo tiene hijos. Y por eso dice aquí que podemos clamar. Porque ya hemos sido aceptados, ya hemos sido recibidos como hijos de Dios. Entonces el tercer paso para la salvación, para el proyecto de salvación. El cuarto paso se llama santificación. Significa separarse, apartarse de algo. Ahora le corresponde la santificación o separación para Dios, que quiere decir consagración a seguir y servir al Hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Romanos 6, 11 y 12. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Esto es difícil de digerir, hermano. Lo primero está fuerte. Considérate un muerto. ¿Y por qué? El muerto ni huele, ni ve, ni oye, ni entiende, ni le gusta, ni no le gusta. El muerto está ahí. Entonces, el muerto le gustaban los chicharrones, por ejemplo. Le gustaba el sancocho. Y el muerto está en la caja. Tráigale sancocho, tráigale chicharrón a ver. ¿Qué hace el muerto? Nada. Ay, tan mujeriego que era. Tráele 2 o 3 muchachonas de esas que a él le gustaban. Pónsela ahí a ver qué va a hacer. Ay, que él era loco con el coñac. Ese hombre se prendía, pero era nada más con coñac. Le gustaba el romo bueno. Tráele una caja de romo y pónsela al lado del ataúd a ver lo que va a hacer. Entonces dice la Biblia que nos consideremos muertos. ¿Pero a qué? Al pecado. Aleluya. Yo creo que esto hay que digerirlo con carácter de especialidad. Muertos al pecado.
Es que lo que antes me distraía, me gustaba, me deleitaba, ni caso le hago. Aleluya. Aleluya. Porque no he muerto a la vida, no es muerto a mi familia, no es muerto a la sociedad, es muerto al pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Usted averigua, usted, su propia conciencia le dice a usted que es pecado. Toda violencia a los estatutos de Dios es pecado. Todo lo que afecte a tu prójimo negativamente es pecado. Entonces yo tengo el cuarto paso, la santificación, es que cuando yo recibo a Cristo, yo soy regenerado, yo soy recibido como hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios. Ahora yo soy un muerto. Ahora yo me declaro muerto. Le gustaba el dinero, le pueden poner la cantidad de dinero al lado y se queda igualito. Y dice Pablo como testimonio de sí mismo, dice en Gálatas 2:20, crucificado estoy yo con Cristo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Algunos amigos al escuchar esto, a lo mejor piensan, pastor, me la puso en China. Es difícil eso. Es difícil si lo haces tú solo. Pero si tú humildemente reconoces tu incapacidad, tu incompetencia, y tú decides buscar ayuda en Dios, no es difícil. Porque si fuera así, ningún evangélico estuviera en la iglesia. Todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, teníamos los mismos problemas que usted. Nos gustaban las mismas cosas. Y muchísimas de esas cosas que eran malas, las renunciamos a ellas porque lo otro es mejor. Aprendimos con el apóstol Pablo que lo de afuera, a los fines eternos, es basura. ¿Por qué? Porque todo se va a quedar aquí donde mismo lo encontramos. Y me llevo lo que recibo de parte de Dios. Entonces, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Para el pecado, para la impiedad, para la maldad, para los vicios, estoy muerto. Pero estoy totalmente muerto. No, porque estoy vivo para Dios. Usted no va al teteo, pero usted viene al culto. Usted no se bebe el romo malo, el clerén, pero se bebe el jarro de leche. Usted está muerto para una cosa, pero no para la otra. Estamos muertos para el diablo, estamos muertos para el pecado, estamos muertos para el mundo y sus deseos, pero estamos vivitos y coleando para la gloria de Dios. Santo es su nombre. El diablo se equivocó con nosotros. Estamos vivos. La gracia de Dios nos ha protegido. Bendito el nombre de Jesús. Considérese muerto. Aleluya. Es duro, hermano. Es duro. Piense un momentico la cantidad de cosas que le gustaban en el mundo. Y que usted sabe, porque tiene un sencillo conocimiento de la Biblia. Usted sabe que el 75% de esas cosas a Dios no le gusta. Y usted va a tener que decirle, bye bye. Bye bye. Porque ahora yo soy un muerto. Un muerto para lo malo. Muerto para lo malo. Muerto para el pecado. Pero vivo para lo bueno, vivo para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y aclara el apóstol, no permitan, eso está en 6, 11 y 12 de Romanos, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Mucha gente le gusta enojarse y coger ira
y extrañan y rompen y dicen mala palabra y ofenden. Esa es una debilidad de la carne. Entonces dice aquí, no permita que el pecado reine, gobierne en tu cuerpo mortal. Porque es un cuerpo mortal sensible y débil. Y se deja manejar por instintos malos y bajos, no siempre buenos. Entonces yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que hacer un esfuerzo extraordinario, porque aquí lo dice, no permitan. O sea, yo tengo la capacidad de cerrarle la puerta al diablo. A usted le gustaba el romo, a usted le gustaba la cerveza, a usted le gustaban los gallos, pues no vaya a la gallera. Ay, ¿qué hace usted después que se convirtió y dando vueltas por la gallera? Dice, a ver a mi amigo. Porque es que hay cosas para las cuales somos débiles. Entonces dicen, no permita. Tú tienes unos amigos que eran, como son la mayoría de los hombres que no conocen a Dios, mujeriego, bullanguero, parrandero. Tú tienes un grupo de amigos de eso. Entonces tú solamente los saludas, habla con ellos para preguntarle cómo están y para invitarlo a la iglesia. No es de que para dónde es la fiesta de este fin de semana, con cuál secretaria te va este fin de semana. No permitas, porque yo tengo la capacidad de cerrar la puerta. Yo tengo la capacidad de buscar fuerza. Yo tengo la posibilidad de enfrentar mis propias debilidades, porque Dios me da la inteligencia y la fuerza. Pero hay que pedirla. El cuento de que yo soy débil, a mí no me lo haga, porque yo no se lo voy a creer, ni a mujer ni a hombre. Yo no creo en esa debilidad. Yo creo en el descuido. Yo creo en la haraganería. Tú eres débil porque no buscas a Dios. Tú eres débil porque no buscas la fuerza divina. Por eso tú eres débil. Todo el que busca a Dios es fuerte, aunque pareciera que es débil. Entonces somos muertos al pecado y no podemos permitir el pecado reine en nuestro cuerpo, ni obedecer a sus deseos, porque los deseos llegan. Los deseos llegan, porque no somos extraterrestres. Estamos aquí. Y cuando nos descuidamos, las debilidades como que quieren. Entonces, cuando yo siento ese mal instinto, esa idea que no es correcta, ¿qué yo tengo que hacer? No obedecer a esos malos deseos. Entonces, eso es santificación. Para la Biblia, no para mucha gente, porque hay gente hasta dentro de las iglesias, que ellos son santos a su manera. Ellos son santos mixtos. En un momento soy de aquel lado y en otro momento estoy de este lado. Pero son santos. Esa no es la santidad que habla la Biblia. La Biblia tampoco habla de una santidad que usted parezca un musulmán o una musulmana, con un islamista, con un forro o una monja. No, eso no dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia para ser santo. La santidad consiste en otra cosa. Es separarse del pecado. Es separarse de los malos hábitos. Es separarse de las malas compañías. La Biblia habla de que el que ame aún a tu enemigo. Eso es para el santo. Porque el otro odia a su enemigo. Si usted cambió, entonces usted tiene que hacer lo contrario. Aquel lo odia, pues usted lo ama. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice en capítulo 4, versículo 1 de Santiago, el que se hace amigo del pecado o del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero entonces hay gente que andan con su Biblia y quieren hacer todo lo que hace el mundo. Y yo soy evangélico. Y algunos dicen que son pastores. La credencial de un pastor, la credencial de un evangélico, no es un papelito que le da el concilio a la iglesia. La credencial del cristiano es su testimonio. ¿Cómo
cómo tú vives. ¿Cuál es tu tipo de reacción ante las demandas de la vida? Entonces tu reacción, tu vida, tu fruto es tu credencial. Porque cualquiera va a un seminario, hace 4 o 5 años de teología, cualquiera compra Biblia bonita, cara, de piel, hasta de oro la puede comprar. Y cualquiera lo hace, cualquiera compra un traje y se lo pone, traje de pastor, corbata, aparece un pastor. Eso lo hace cualquiera. Ahora, ¿sabe quién hace eso también? El diablo. El diablo puede hacer todo eso. Ahora, ¿sabe lo que no puede hacer el diablo? Dar frutos dignos de arrepentimiento. Si el diablo se convierte y da frutos dignos de arrepentimiento, entonces deja de ser diablo. Entonces, es lo que Dios nos exige a evangélicos y amigos. Y ese es el cuarto paso de la salvación. Ser salvo no significa solo ser regenerado, ser justificado, ser adoptado como hijo, sino también ser santificado, separado para la voluntad de Dios. Y en quinto lugar, perseverancia. Porque usted puede ser regenerado, usted puede ser justificado, usted puede ser adoptado como hijo, usted puede ser santificado, pero ¿y si no persevera? Las 4 cosas se cayeron de un golpe. Si usted brinca de adopción a perseverancia y no se santifica, se perdió el barco. Si usted es regenerado, pero no se justifica y sigue haciendo su vagabundería como la hacía siempre, se cae el edificio. O sea, estas 5 cosas hay que hacerlas en su orden, o de lo contrario el proyecto aborta. Entonces dice, perseverancia es el quinto paso de la salvación y el definitivo. Después de estar listo, de estar funcionando al servicio y al agrado de Dios, solo tenemos que permanecer en esa posición. ¿Sabe por qué? Dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Y en 24:12 de Mateo dice, el que persevere hasta el fin. Hermano, usted fue tocado por Dios. Usted fue justificado. Usted fue adoptado como hijo. Usted fue santificado y se separó del mundo. Pero si usted se devuelve, todo lo que hizo se fue abajo. Porque lo dice más de una vez la Biblia. El que persevere hasta el fin. No el que usted va para el penthouse de una torre. Y usted ha caminado, la torre tiene 20 pisos. Y usted está por el 10. Usted está en el penthouse. Usted está en el 15, usted está en el penthouse, no, usted está en la torre. Entonces usted está en el camino de la salvación, pero usted no ha llegado. Usted tiene que perseverar, porque al final es que viene lo bueno. El sello de la victoria viene detrás. Entonces, después que yo soy salvo y hemos dado estos 5 pasos y yo estoy perseverando en el Señor, ¿qué debo hacer con mi salvación? Lo primero que tenemos que hablar es de la seguridad de esa salvación. ¿Por qué usted cree que es salvo? ¿A qué le achaca usted esa seguridad? Dios mismo es quien garantiza. Y la Biblia es el documento. Este es el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el diploma de la universidad, es este. Es la Biblia que lo dice. Dice Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahí hay unos requisitos.
Implícitamente hay unos requisitos. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, si yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Si yo no creo que Dios levantó a Cristo de los muertos, no soy salvo. Si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo no soy salvo. Yo tengo que creer esto para garantizar y asegurar mi salvación. Y esto no es un invento de los evangélicos. Esto es un invento de la palabra de Dios. Es lo primero. ¿Qué hacer con la salvación? Asegurarla. Segundo, cuidarla. Porque la salvación es como un tesoro de gran precio, susceptible de perderlo. Cuando usted tiene una joya que le regaló su tatarabuelo, o su tatarabuela de su matrimonio, cuando ella se casó hace 100 años, y es de oro macizo, y le trae todos los recuerdos de la familia, y se la regala a su tataranieta el día de su boda. ¿Dónde pone usted esa joya? En la mesita de la sala para que el niño juegue con ella. Anda con ella en el bolsillo de la camisa, que cuando se abaja se le cae. Usted la mete en un cofre y si es posible va a una bóveda de un banco y la guarda. Usted la asegura porque es de gran precio. Es una cosa de mucho valor. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra salvación? ¿Relajar con eso? ¿Ponerla en juego? ¿Que la gente dude de nuestra salvación? No, tenemos que cuidarla. Dice Filipenses 2:12. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dice la Biblia que la puedo perder. Porque si no, no me dijera que la cuide. ¿Usted va a cuidar algo que no esté sujeto a perderse? No. ¿Para qué lo voy a cuidar si eso no se pierde? Lo que se cuida es lo que se puede perder. Y dice Filipenses 2:12, ocúpense de su salvación. Cuiden, dice en otra versión, cuiden su salvación con temor y temblor. Y dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea que todo lo demás se puede caer. Como dijo Pablo, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. 3 cosas imprescindibles. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ocúpese usted de su salvación. ¿Y cómo yo me ocupo de mi salvación? ¿Cómo yo me ocupo de mi salvación? Cuidándola, cultivándola. Mi relación con Dios, yo la cultivo. Hay relaciones que se dan para estar cerca. Yo puedo tener un amigo en Tokio, o en Tokio, como dicen otros. Yo puedo tener un amigo en Dubái, y hace 10 años que no lo veo, pero es mi amigo. No hace mucho que me escribió uno que hacía 30 años que no lo veía, pero sigue siendo mi amigo en el recuerdo. Salúdame a fulano, pero él allá y yo aquí. Ahora usted tiene a su esposa en Dubái y usted viviendo aquí. Es un tipo de relación que no aguanta separación. El matrimonio es una relación que se hizo para cultivarla. La relación de un padre y un hijo. Usted va a tener un hijo que hace 20 años que usted no lo ve y usted va a decir que él lo ama a usted. Usted lo sigue amando porque los padres y las madres aman hasta el final. Pero los hijos a veces encuentran cosas mejores por allá.
y no tienen tiempo de venir a su país a ver a sus viejos. Ah, no, papá está bien, mamá está bien. Eso no vale, eso no es todo en la vida. Dicen los médicos que han estudiado el tema, que un abrazo de una persona querida sana más enfermedades que cualquier medicina. Porque es que adentro tenemos un motor que se reactiva con lo bueno. Hay gente que solo le falta que alguien lo abrace y le diga te amo. Hay gente que se ha suicidado porque nadie le ha dicho te amo. Hay relaciones que no se mantienen de lejos. La relación con Dios no se guarda en un cofre. La relación con Dios hay que cultivarla día a día. Usted tiene que hablar con su papá todos los días. Usted tiene que hablar con su esposa todos los días. Usted tiene que hablar con su Dios todos los días. Usted tiene que mantener esa conexión porque es como una señal de teléfono. Usted está en un lugar donde no hay señal. Usted se alejó espiritualmente. Usted se alejó de Dios, no hay señal. Entonces la salvación se le puede perder. Es lo que dice la Biblia. Algunos dicen que la salvación es como un artículo que yo lo compro. Y que después que lo compro y pago lo que hay que pagar, ya no la pierdo. Pero eso es otro tema y eso es otro evangelio. El evangelio bíblico dice que hay que cuidar nuestra salvación. Porque dice 2:10 de Apocalipsis que yo tengo que ser fiel hasta la muerte para poder alcanzar la corona de la vida. ¿A quién es que le dan la corona? A los vencedores, a los campeones, a los triunfadores. Entonces lo consagran con esa corona. Has vencido. Ya no hay vuelta atrás. Después que usted es campeón, ya es campeón. Aunque más nunca gane una carrera, ya es campeón. Se puede sentar y ya es campeón. Después que lleguemos al reino de los cielos, después de haber pasado muchísimos avatares, después de haber sufrido muchísimo en esta vida, después de haber tropezado muchísimo, logramos llegar. Nos sientan allá, nos ponen la corona, ya el diablo perdió, ya no hay manera de volver atrás, ya está ganada la batalla. El que persevere hasta el fin tendrá la corona de la vida. Entonces, mantener ante toda circunstancia esa salvación. Hay muchas circunstancias. Por ejemplo, dice Mateo 10:22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo muchas veces nos rechaza como especie extraña. Y esta monja, porque a veces cuando la mujer no se viste provocativamente como se visten las otras, entonces le dicen, ¿y esta monja de dónde llegó? Esta misionera, ¿de dónde viene? O a un hombre que se mantiene circunspecto a su voto matrimonial, un hombre que recuerda y habla mucho de su esposa en la oficina. Este es un elemento como raro. La misma secretaria dicen muchas veces. Porque lo que quieren es que el hombre le esté enamorando y dándole piropos. Entonces, cuando no somos como son los otros, la tendencia normal es rechazo. Este no cabe en el grupo porque este es diferente a nosotros. Entonces dice el Señor, serán aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación está disponible porque la gracia de Dios, dice Timoteo 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso garantiza la salvación nuestra. En conclusión, la salvación como proyecto inició en el mismo capítulo, en el capítulo 3 de Génesis, en el mismo capítulo que inició la caída del hombre.
inició el proyecto de salvación. Dios pronostica en Génesis el conflicto eterno entre el bien y el mal. Un conflicto que tendría como escenario la humanidad. Y dirigiéndose a la serpiente como representante del maligno, allá en el huerto del Edén, el Padre le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo? La generación de Eva y la generación de la serpiente. La serpiente representa a Satanás. Eva representa a la humanidad. De la simiente de Eva vendría el Salvador, el Mesías. De la simiente de la serpiente vendría todo lo malo que usted está viendo. Esta sociedad insoportable, todos estos pedófilos, criminales, sicarios, ladrones, corruptos, habladores, toda esta maldad que hay es la simiente de la serpiente, encarnada en ciertos sujetos. Ahora, al final dice: la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Cuándo se dio eso? En la cruz del Calvario. El diablo creyó que le había dado el golpe mortal a Jesús y que lo había destruido para siempre. Y apenas fue un golpe en el calcañar. Porque con esa muerte obtuvo él la victoria eterna sobre las fuerzas del mal. Es lo que enseña la Biblia. Cuando el cielo se oscureció, cuando la tierra tembló, y el tercer día cuando Cristo se levantó, entonces se confirmó el golpe que le había dado la simiente de la mujer a la simiente de Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y nosotros hoy estamos aquí gracias a la simiente de la mujer. Nosotros somos salvos porque el Señor murió en la cruz por nosotros. Dios hizo un proyecto de salvación para nosotros y nosotros tenemos que aceptarlo. Por eso decimos, un proyecto de salvación divino humano, porque Dios establece su proyecto dentro del cual tenemos que participar. Si no nos da la gana de participar, simplemente no somos beneficiados. El plan está hecho, todo está listo, la mesa está servida, los cubiertos, las servilletas, está en la mesa, pero falta que usted se la coma. ¿Quiere usted comérsela o la desprecia? Esa es la salvación. Todo está listo. Usted solamente tiene que entrar al juego. Pero para entrar al juego tiene que aceptarlo. Porque Dios no obliga, no somos títeres, no somos muñecos. Dios nos brinda toda la realidad y nos abre la puerta, pero no nos empuja, no nos empuja. Yo tengo que entrar, yo tengo que tener la inteligencia de ver la puerta, identificar la puerta, decir sí, por ahí me conviene ir y entonces arrancar para allá. Si yo digo, no, yo tengo otra cosa más importante que hacer, que te vaya bonito. Y al final encontrará que lo perdió todo. La salvación es un proyecto divino en el cual nosotros tenemos que participar. Los beneficiados o el beneficiado no es Dios, somos nosotros. Porque si usted se convierte a Cristo, Dios sigue siendo Dios. Y si usted dice que no, Dios sigue siendo Dios. Así que los que pierden o los que ganan somos nosotros. Dios está en su trono. Un aplauso a Cristo. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Termina la obra en cada vida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tranquilamente ha escuchado la palabra de Dios y ha entendido lo que Dios le ha dicho,
Si usted ha sentido el toque de Dios en su corazón, yo quiero que haga algo más. Vamos a darle paso al Señor a tu vida. Vamos a brindarle a Dios la oportunidad. Todo el que ha sentido ese toque de Dios, le voy a decir que ore conmigo. Ahí sentado donde usted está, cierre sus ojos. Esté aquí en el templo o esté en su casa o en su oficina. Si Dios tocó tu corazón, si sentiste esa necesidad, vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle perdón, vamos a humillarnos, a reconocer que hemos pecado y a pedir perdón. Y yo quiero guiarle en esta su primera oración. Cierre sus ojos y repita conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, acabo de escuchar la explicación de tu palabra. Señor, yo quiero ser salvo. Necesito ser salvo. Pero he pecado contra ti. El pecado me ha separado de ti. He tenido una vida indiferente hacia ti. Ahora lo reconozco. Te pido perdón. Lávame con la sangre derramada en la cruz. Transforma mi vida, mi carácter, y conviérteme en un hijo tuyo. Sálvame, sálvame, Señor. Ayúdame. Yo te necesito. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Y declaro a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias. Amén. Todo el que hizo esta oración y está aquí en el templo, le voy a pedir algo más. Póngase de pie. Si lo hizo de corazón, póngase de pie